Continuamos estudiando las cosas buenas que vienen del cielo, porque el creyente recibe buenas cosas desde los cielos. Y hoy vamos a estudiar específicamente el pan de vida y el concepto de el pan de vida de Jesucristo mismo y cómo Él viene conforme a las Escrituras del cielo. Y hoy vamos a estudiar, bueno, que hay mucho que decir de esto, de la relación de Cristo con el cielo. Hoy vamos a estudiar un texto en particular que es Juan capítulo 6, versículo 25 al 58. Vamos a mirarlo ahí en las Escrituras, los que tengan la Biblia vayan abriéndola y vamos a estudiar, ese es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Juan capítulo 6, 25 al 58. Ahora este pasaje tiene algo particular. Esto que dice este pasaje fue el discurso que hizo que Jesús pasara de ser seguido por una multitud a tener que preguntarle a los discípulos, ¿ven, ustedes también se van a ir? Imagínense usted pasar de ser seguido por miles de personas a tener que preguntarle a esos 12 hombres que él había elegido para que estuviesen con él, ¿ustedes también me van a dejar? ¿Ustedes también se van? Las palabras dichas aquí hicieron que toda esta multitud decidiera apartarse de Jesús. Así que vamos a analizar por qué. ¿Por qué sucedió esto? ¿Y cómo es que Jesús es el pan de vida, es el pan del cielo? ¿En qué sentido entonces nos es dado el pan del cielo? Bueno, Jesús primero que todo, hermanos, es el pan del cielo enviado por el Padre Celestial. Ese es el primer concepto que vamos a estudiar. Jesús es el pan del cielo enviado por el Padre Celestial. Más arriba, en ese texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 6, usted lo mira. Aquí está. ¿Cómo comienza el capítulo 6? ¿Qué título hay en la Reina Valera 60? No. En el comienzo del capítulo 6. Alimentación de los 5,000. Jesús había enseñado y alimentado una multitud de 5,000 hombres. Esta forma de medir los tiempos bíblicos no contaba ni mujeres ni niños. Pero gran parte de esos hombres estaban acompañados por mujeres y había también, evidentemente, era una multitud de 5,000 hombres, que en total venía siendo bastante más, por lo menos. Entonces, estos hombres recibieron del Señor el alimento ese día. Esa multitud, al menos de 5,000, recibieron el alimento ese día y se afanaron por buscar a Jesús al día siguiente. ¿Pensando en qué? Pues pensando en el desayuno, porque aunque uno come y coma bien, al otro día tiene ganas de desayunar. No sé si hay gente que come y comió mucho y dice al otro día no desayuno. A mí no me pasa, yo no sé por qué, yo todos los días tengo hambre y entonces normalmente yo soy de los que tiene que desayunar. Y estos se afanaron por buscar una vez a Jesús, otra vez a Jesús para que les diera la comida. Pero la historia bíblica nos dice que en la noche, sin que la multitud lo supiera, Jesús había cruzado el mar caminando sobre él. La multitud vio que los discípulos se montaron a la barca y salieron al mar y Jesús se fue a un monte a orar. Pero dice la Escritura que a medianoche el Señor Jesús se metió y caminó por el agua y en la mitad del mar se montó en la barca después de haberle dado un buen susto a los discípulos que pensaron que era un fantasma. Eso está ahí entonces en el Evangelio. Y la multitud se levanta en la mañana y no ven a Jesús. Y están tan afanados por el desayuno que deciden ir a buscar a los discípulos y allá cuando llegan al otro lado encuentran que Jesús estaba del otro lado, sin que ellos supieran cómo había cruzado. Dice entonces la Escritura, Juan capítulo 6, versículos 25 al 32. Yo leo un versículo y ustedes el siguiente, ¿listo? Dice la Escritura, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Muy bien. Pues esta primera porción nos muestra primero a la multitud que buscaba a Jesús, pero que buscaba a Jesús con un interés terrenal, con un interés físico, con un interés material, interés digestivo, podríamos decir también. Tenían interés en cómo el Señor podía multiplicar el pan, los peces. Ellos vieron ese milagro. Ahora, hermanos, la humanidad en general está desenfocada. Y por eso es que es tan natural ver dentro de las comunidades que se hacen llamar cristianas personas impías, sin temor de Dios, participando de las prácticas religiosas. Ya sea dentro de la iglesia romanista, la iglesia tradicional, o dentro de la iglesia cristiana evangélica, hay muchas personas, una multitud, buscando a Cristo por el pan que perece. Una multitud que busca a Cristo, pero lo busca por el pan que perece, por el pan que perece. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dice: trabajad no por la comida que perece, versículo 26, ¿verdad? Sino por la comida que a vida eterna permanece. Y entonces aquí está la introducción al concepto del pan del cielo. La introducción al concepto de un pan que permanece para vida eterna. Ahora, en la conversación, la multitud vuelve, le da la vuelta al asunto, porque la multitud sigue pensando en el desayuno y pensando en las cosas materiales. Así que le da la vuelta y hace una pregunta condescendiente para Jesús. Y la pregunta es: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y cuando usted hace una lectura del pasaje, de pronto rápida, en cualquier momento, puede pensar: oiga, qué gente tan piadosa. Quieren hacer las obras de Dios, qué gente tan piadosa. Pero lo curioso es que ellos estaban interesados en los milagros materiales de Jesús, en la multiplicación del pan, en la multiplicación de los peces. Su interés seguía siendo, de manera sencilla de explicar, el desayuno de ese día. Ese era su interés. Ahora, lo que Dios demanda del hombre no son sus obras, es su fe. Miren ustedes en Hebreos 11:6. La Biblia dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si esta multitud quería agradar a Dios, requería de fe. Y por eso la respuesta del Señor: esta es la obra de Dios, que creáis. ¿Que creáis qué? ¿Qué dice el texto? ¿Que creáis qué? En el que Él ha enviado. Que creáis en Cristo. Esa es la obra que Dios demanda del ser humano. Esa es la obra agradable. Ahora, sabemos bien, a medida que la Escritura se va desarrollando, que la fe como tal no es una obra. Porque la Biblia dice: mas al que no obra, sino que cree, su fe le es contada por justicia. Así que lo que Dios explica aquí es que no podemos agradarle por obras. Que no se trata de lo que nosotros obremos, se trata de lo que Cristo hizo. Dentro del cristianismo existe una tendencia religiosamente terrenal. Y miren que el mandato es mirar al cielo. Pero hay una forma de, dentro de la iglesia cristiana, siendo parte de la iglesia cristiana, terminar con nuestros ojos en lo terrenal, cuando colocamos nuestros ojos en las obras que como humanos podemos hacer para agradar a Dios. Entonces nos volvemos como cualquier religión del mundo. Porque eso hacen las religiones del mundo. El budismo, el romanismo y cualquier religión falsa hace lo mismo. Enseña a los hombres qué obras hacer para agradar a Dios. Pero la Escritura no habla de eso. La Escritura habla de la obra que Cristo hizo para que nosotros fuésemos agradables a los ojos de Dios. Esa es la obra. Y cuando uno pone, no la obra mía, la obra de Cristo. Y cuando uno pone
la mirada en las obras que yo puedo hacer para hacerle agradables a Dios, además de alimentar mi orgullo, ensoberbecerme y engañarme a mí mismo, creyendo que le soy agradable a Dios por mi propia capacidad y por mis propias obras, cometo un error grave y es perder de vista el cielo, perder de vista a Cristo, perder de vista la reconciliación que es posible única y suficientemente a través de Jesucristo. Ahora miren, los versículos 29 a 32, la siguiente porción. El Señor Jesucristo, el día anterior había hecho 2 señales. La primera señal, había alimentado 5,000 hombres con poco alimento. Y eso era un milagro que todo el mundo pudo ver. Luego, durante la noche, había atravesado el mar caminando, milagrosamente. Y eso había sido evidente incluso para los que no lo vieron caminando sobre el mar, por el hecho de que no había unas barcas y el Señor había pasado de alguna manera, entre comillas, mágica, ¿no? De alguna manera milagrosa, hasta el otro lado. Listo. Eran 2 señales que teníamos ahí. Sin embargo, usted se da cuenta allí, en el versículo 29, el 30, perdón, gracias. La pregunta, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Quién le estaba preguntando? La misma gente que había comido ayer por la señal que él había hecho. La misma gente del milagro del día anterior. ¿Qué obras haces tú? A ver, milagro para creerte. Otra vez pensando en él. En el desayuno. Sí, en el estómago. Otra vez pensando en su estómago. Y hermanos, así como el estómago no se sostiene en su saciedad con el recuerdo de lo que comió el día anterior, eso nos pasa a todos, ¿verdad? Nadie se llena porque se acordó que ayer se metió un peco de almuerzo. ¿Cómo estoy de lleno? Porque me acuerdo que la semana pasada comí y me llené. No, eso no sucede. El estómago de nosotros es muy así, muy parecido al corazón impío. No se llena con el recuerdo, se le olvida la gracia de Dios del día anterior. Se nos olvida. El estómago tiene esa situación. No nos llenamos con el recuerdo. Y así los seres humanos se olvidan con facilidad de los dones que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha ofrecido, de lo que Dios ya hizo por nosotros, de sus gracias. Ponemos la vista en los beneficios materiales, no los que Dios nos ha dado, sino los que Dios nos puede dar y aún nos ha dado. Y nuestra piedad empieza a depender de que Dios nos siga concediendo con fidelidad esas cosas. Se hace dependiente nuestra fidelidad a Dios y pasamos por alto a Cristo. Pasamos otra vez por alto a Cristo. Poner los ojos no en el pan que perece, sino en el pan que a vida eterna permanece. ¿Qué problema tan grave tenemos nosotros en nuestro corazón? Y el llamado de Cristo es: dejen de pensar en el desayuno y mírenme a mí. Eso es lo que el Señor les está diciendo en esa porción. Hermano, el verdadero tesoro del cristianismo es Cristo. No la sanidad que Cristo nos puede dar. No el mercado que Cristo nos puede dar. No el dinero que Cristo nos puede dar. No las añadiduras. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas os serán. Pero estamos tan allí, tan puestos los ojos en el pan que Cristo puede multiplicar. Y en realidad que Cristo nos lo da, porque estudiamos la pasada, toda buena dádiva, todo perfecto desciende de lo alto. Así que el que nos da el mercado sí es el Señor. El que nos da la sanidad sí es el Señor. El que nos da la paz familiar también es el Señor. Pero hermanos, no es ese el tesoro. El pan de vida no es lo que Cristo nos puede dar. El pan de vida es Cristo mismo. Es la persona de Cristo lo que es relevante en el cristianismo. La multitud esperaba regresar a los días milagrosos del desierto. Por eso le hacen el reclamo al Señor. Y dice, nuestros padres, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, hermano, un texto, pero es una interpretación del texto. Porque eso es una forma profética de hablar de Cristo. Pero hermanos, aquí ellos dicen, ¡ay! Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Entonces ellos querían otra vez volver a ese tiempo. El Señor en el desierto, como el desierto no es cultivable, el Señor alimentó durante 40 años al pueblo de Israel con maná. La palabra maná significa ¿esto qué es? Porque cuando ellos lo vieron dijeron, maná, ¿esto qué es? Y entonces el maná era una especie de algodoncillo que caía del cielo, con el cual se podían hacer tortas y hojuelas, y sabían a hojuelas de trigo con miel.
Es decir, sabía galletitas de miel que uno compra, ¿verdad? Para comer con café de esas, ¿no? A eso sabía. Eso lo mandaba el Señor del cielo. Y la gente no tenía que trabajar. Salía y recogía el maná. Y hacía con el maná se alimentaba. Pero lo curioso es que la multitud que le reclama al Señor Jesucristo por el desayuno, por el bien material, no se acuerdan o no hacen memoria que la generación que caminó en el desierto no estaba contenta. La generación que caminó en el desierto no estaba conforme con el maná. No estaba satisfecha. Renegaban de Dios por darles el maná. Entonces la insatisfacción del ser humano no está en su estómago únicamente. La insatisfacción del ser humano está en su corazón. El problema del ser humano está en su corazón. Y por eso es que el ser humano pierde de vista la bendición que ya Dios le dio, la señal que ya Dios hizo y evidentemente Cristo como pan del cielo. Y pone sus ojos en lo que Dios aún no me ha concedido, en lo que Dios aún no me ha dado. Y digo, ¿qué señal haces para que crea en ti? ¿Qué señal haces, Señor? Otra vez, es la incredulidad, eso es el pecado. Así que analice usted que el pan del cielo es Cristo, no la obra que Cristo puede hacer por usted, hablando de sanidad y de bienes materiales. El Padre Celestial envió a Cristo y el tesoro, el pan del cielo, es Cristo mismo, la persona de Cristo. Ahora, lo segundo que vamos a analizar es que Jesús es el pan de vida que sacia y que resucita. No es el pan del cielo enviado por el Padre, sino que además es el pan de vida que sacia y resucita. La porción que vamos a leer, Juan capítulo 6, versículos 33 al 40. Comienzo yo y ustedes continúan, así de manera alternada. Dice la Escritura: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Esos primeros dos versículos, 33, bueno, del 33 al 36. Analice usted que la multitud, así como la humanidad moderna, al tener la mirada en lo terrenal, rehusaban creer. Y cada tiempo tiene sus excusas. Cada época tiene sus excusas. Unos dicen, no creemos en Jesús porque no vimos. Pero esta multitud sí vio. No solo vio, comió del milagro del Señor. Comió del milagro del Señor. Y también tenían excusas entonces para rehusarse a creer. Y es curioso que la gente hoy en día no creo porque no vi, pero creen absolutamente a ciegas lo que tenga el rótulo de los científicos dice, o la ciencia dice, sin poder ellos comprobar si de aquellas cosas que estas personas hablan no son sino mitos, hipótesis, que es una manera elegante, un eufemismo para decir simplemente una creencia. Lo que usted tenga con el nombre de los científicos tienen la hipótesis, es decir, los científicos, algunos creen, es decir, sin ver, sin comprobar, ellos también tienen una fe. Y la gente piensa que ese rótulo le da validez a las cosas. Mientras la Escritura nos dice, cuidado, porque sea Dios veraz y todo hombre. Así que es curioso cómo funcionan las creencias. Dicen, no somos como los evangélicos que creen ciegamente. Pero cuando usted habla con ellos se da cuenta que tienen un montón de creencias ciegas. Una cosmovisión
totalmente obtusa y cerrada, formada por su tradición, formada por su herencia cultural, por su herencia familiar o incluso por su herencia religiosa. Ciegos, guías de ciegos, dice la Escritura. En aquel entonces, los que vieron a Jesús experimentaron sus milagros fueron los mismos que después estaban gritando: crucifiquen, crucifiquen. Denos a Barrabás y crucifiquen al tal Jesús. Eso habían comido de los milagros de Jesús. Entonces la incredulidad, hermano, no es un asunto de evidencias, no es un asunto de pruebas. A ver, pruébeme. A ver, deme una evidencia. Hay un buen libro, Evidencia que exige un veredicto, que habla precisamente de la enorme cantidad de pruebas que existen acerca de que el relato bíblico es verdad. Si alguno puede acceder a él, es un buen libro. Ahora, la incredulidad, como les digo, no es un asunto de pruebas. La incredulidad es un asunto de un corazón rebelde. El ser humano rehúsa creer en Dios y en su Cristo, porque creer en Dios y en Cristo implica humillarse, implica reconocer una condición de pecador, implica establecer una relación de dependencia constante de la gracia y la misericordia de Dios, implica esperarle, implica ceder señorío ante Dios. Entonces el problema no está en si yo puedo dar evidencias o no. El problema está en el corazón. Y volvemos al asunto del problema, de la raíz del problema. Versículos 37 a 39, usted los va mirando ahí. Y dése cuenta que la fe cristiana es ser testigo de un milagro. Cuando una persona cree en Jesucristo, estamos viendo una obra sobrenatural de Dios en la vida del hombre. Dese cuenta que uno puede llegar a Dios sin Dios, si el Padre no le trajere, ¿verdad? Versículo 37. Todo lo que el Padre vendrá a mí, y el que me viniera no lo echa fuera. Entonces, dése cuenta que aparece el Padre como la fuente. El que le da al Hijo a aquellos que creen es el Padre. Y eso coincide muy bien con Efesios capítulo 2, el versículo 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Así que si yo creo en Cristo, esta fe con la que creo en Cristo me la dio Dios. Es un don de Dios. Qué maravilloso esta verdad. Cada creyente es dado por el Padre al Hijo y el Hijo no lo pierde. No lo pierde. ¿Por qué no lo pierde Cristo? Porque esa es la voluntad del Padre, que de todo lo que Él me dio, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, dice allí. Entonces, por eso, hermanos, la seguridad de salvación es un principio fundamental de la doctrina cristiana. Usted no puede perder lo que no es suyo. Usted no puede echar a perder lo que usted no hizo, la obra en la que usted no tiene que ver. La salvación es una obra exclusivamente hecha por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. No es una obra humana. Es una obra en la que el humano es receptor del beneficio, pero no autor del beneficio. Por eso la Biblia dice que Cristo es el autor y el consolidador de nuestra fe, el consumador de nuestra fe. Entonces, qué importante entender que es una obra ajena al ser humano, que es una obra de Cristo en la que nosotros somos receptores de esa fe. Y esa fe es dada por Dios para que perseveremos. ¿Y por qué perseveramos si estamos firmes? ¿Por un esfuerzo de nosotros? No, porque poderoso es Dios, dice Romanos, para hacerle estar firme. Por eso permanecemos firmes en la fe. Y entonces aquí queda esta maravillosa verdad de la paradoja entre esa salvación, esa elección, esa predestinación puramente divinas, pero también el llamado a la salvación que llega a los hombres, que responsabiliza a los hombres. Mira el verso 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Dese cuenta que tanto el versículo 39 como el versículo 40 comienza con la misma frase. Esta es la voluntad del Padre. El 40 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado. Así que tanto una cosa que está abajo como lo que está aquí en el 40, las dos son voluntad del Padre. El versículo 39 nos dice que de todo lo que Él me diere yo no pierda nada. Aquí el humano es receptor de la obra, simplemente. Y nos deja clara la elección y la predestinación hecha por Dios. Pero mire el 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Entonces miren que los dos versículos que están seguidos, uno deja clara esa elección, uno deja claro esa predestinación hecha por Dios, ese plan eterno hecho por Dios, y el otro deja claro también la responsabilidad. Y un estudio sensato de la Biblia no puede anular ninguna de las cosas. Existe una responsabilidad en el hombre de ver, y de eso no solo ver, sino creer, porque el que ve y cree tiene vida eterna. Y esto nos habla de una realidad que es paradójica. ¿Qué es paradoja? Es cuando hay dos verdades que parecen oponerse, pero en realidad no se oponen, sino que se complementan. Y precisamente esta es la realidad bíblica, porque algunos omiten y quieren socavar la soberanía de Dios y decir que es el hombre el que dispone, ¿verdad? Que Dios simplemente propone la salvación y el hombre el que dispone. Pero aquí dice no, el Padre, el Padre lo trae al Hijo y el Hijo lo guarda, lo sostiene y lo salva. Pero entonces hay otros que quieren anular la responsabilidad humana y dejar al hombre como si fuera un robot, como si fuera simplemente a disposición. Y no, también hay un marco de responsabilidad humana en la Biblia. Y ese marco de la responsabilidad humana queda ahí. El que ve y cree tiene vida eterna. Y esa es la voluntad del Padre, que el que vea y crea tenga vida. Pero ¿cómo lo entendemos? No lo tiene que entender, lo tiene que creer. Porque la Biblia dice una cosa y también dice la otra completa. Ahora, si el Señor le da la capacidad de que eso no le crea un conflicto mental a usted, pues bueno, bendecido usted. Normalmente cualquiera que le echa cabeza al asunto dice, hola, no lo logro entender, pero es verdad. Así como es verdad que Jesucristo es Dios y es hombre, 100% Dios, 100% hombre. ¿Eso tiene lógica? No, pero es verdad. Oh, profundidad de las riquezas, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Lo que está diciendo no estás para entenderlo, estás para creerlo. Y eso es la verdad de las Escrituras. Ahora tenemos otra verdad importante. Hermanos, no hay saciedad para el hombre lejos de Dios. No hay plenitud sin Cristo. Y yo no estoy hablando de los milagros que Dios puede hacer o de la provisión material que Dios puede hacer. La saciedad del alma humana que reposa en Cristo está en la cruz de Cristo, en la sangre derramada por Cristo, en la tumba vacía, en el inminente regreso de Cristo, en la resurrección de los muertos, en el juicio venidero, en la promesa de la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, en esas promesas eternas, fieles, verdaderas. Ahí reposa el alma del creyente. Ese es el pan de vida que sostiene al creyente. Porque, hermanos, todo lo que recibamos aquí en esta tierra, a excepción de esa herencia celestial que es inmutable, incontaminada e inmarcesible, o sea que no se marchita, todo lo demás que recibimos aquí es pasajero. Usted le ora a Dios por la salud, pero hermano, sepa que a no ser que Cristo venga por su iglesia, usted también, por más salud que tenga, también se va a morir. No sé si se está desayunando, pero le aviso que eso es así. ¿Verdad? Esa es una realidad. Y los problemas van a venir. Y van a haber días de holgura económica y también días en que nos sentimos del cuello. Y no por eso Cristo deja de ser Cristo. Y no por eso nosotros dejamos de ser su iglesia. Al contrario, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, la satisfacción viene de la obra eterna de Cristo, de la obra perfecta obrada en la cruz por Cristo y de la persona misma de Cristo, y no solamente de lo que Cristo nos puede dar aquí. Incluso si la respuesta de Cristo es un no a lo que usted le pide, a esa enfermedad que lleva con usted, ya usted no sabe dónde acaba usted, dónde empieza la enfermedad, ¿no? Ya ha estado con usted toda la vida y usted sigue. Aún con un aguijón, nuestra carne, que toca a Pablo, aún así, Cristo sigue siendo Cristo y nosotros seguimos siendo amados por Cristo. Entonces Jesús es el pan también del que participa quien es enseñado por Dios. Escuche bien, ese es el tercer concepto. Jesús es el pan del que participa el que es enseñado por Dios. ¿Seguimos? Ok. Juan capítulo 6. Una vez más. Esta vez los versículos 41 al 50. Leemos de la misma manera. ¿Listo? 41 al 50. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Uy. A ver. ¿Qué les pasó? Les acabó la batería. Otra vez, ¿listo?
Dice, murmuraba entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. La multitud que estaba allí conocía a Jesús en su origen, o sea, en su origen terrenal, y lo conocían como hijo de José y de María. Así que esa declaración que yo descendí del cielo, pues eso sonaba bien reforzado para cualquiera que supiese el origen humano de Jesús. Y es difícil de entender. Para entender cómo es que Jesús descendió del cielo, si en realidad humanamente nació del vientre de María, pues hay que entender primero que Jesús es preexistente. No solamente preexistente, eterno, que es un atributo exclusivamente divino. Porque eso dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, hablando de Belén Efrata. Tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice, de Belén me vendrá el que será regidor de Israel, pero sus salidas son desde el principio. Ahora nacerá en Belén, pero es eterno. Jesús es preexistente. Lo mismo dice Juan capítulo 8, ¿no? El versículo 58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham era hace rato, y yo soy significa Dios. Sé que era una frase bastante diciente, por eso lo intentaron apedrear. Entonces, teniendo en cuenta que Jesús es preexistente, que Jesús es Dios, que Jesús es el creador de los cielos y la tierra, que en él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, entonces, en la encarnación, Cristo asume, además de una naturaleza divina que ya trae, porque es Dios, porque es eterno, toma también una naturaleza humana. Desde el proceso de la encarnación aparece el concepto que se llama unión hipostática, es decir, la unión de las dos naturalezas en Cristo. Jesucristo es hoy completamente Dios, pero también fue completamente hombre y es completamente hombre. Y eso lo entendemos en Filipenses capítulo 2. Ahora sí busqué. Filipenses 2, versículos 6 y 7. El versículo 6 lo leen los varones, el versículo 7 lo leen las damas. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Haremos un texto maravilloso ese de Filipenses, pero comienza con, haya en vosotros este sentir, digo, en Cristo Jesús. O sea, tiene una enseñanza también práctica. Pero lo interesante es que la encarnación a través de una virgen era parte de una profecía que está en Isaías capítulo 7, el versículo 14, y que nos dice, aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que su significado significa Dios con nosotros. En otras palabras, el hijo que nacería de la virgen era Dios entre los hombres. Ahí estaba claramente expresada la deidad también. Y entonces, esa realidad de esa profecía, ese medio de la encarnación fue el medio a través por el cual la deidad, o sea, Dios, baja a este mundo. La manera en que Dios viene a la dimensión de los hombres es a través de esa encarnación. Como sea, dice Mateo 1:18, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese verbo que comienza en Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio fue el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ese aparece en el mismo capítulo, en el versículo 18, diciéndonos, ese verbo del versículo 1 fue hecho carne.
Esa es la manera en que el pan de vida descendió. Esa es la manera en que el pan de vida vino a este mundo. Ahora, cuando usted revisa los versículos 43 al 48, que ya los leímos, nos damos cuenta que el creer que Jesús es Dios y que tomó forma humana para salvar a los pecadores, ofreciendo a todos los hombres la oportunidad de tener vida y gloria eterna, es algo difícil, completamente difícil, porque nuestra mente es limitada. El proceso de aprendizaje de nuestros cerebros a través de los sentidos. Es decir, usted no puede entender algo que sus sentidos no pueden percibir. Por eso es que a usted le dicen, el camarón ve en un espectro de colores muchísimo más amplio que el ser humano. Ve no sé cuántos miles de colores más. Y dice, ¿pero qué? ¿Cuáles ve? No sabemos, pero él lo ve. ¿Quién lo dijo? Los científicos. La gente se lo cree. Pero se cuenta que es un asunto que decimos nosotros, pero ¿cómo voy a entender yo que haya otro color? Que es lo que yo veo. Apenas lo que yo percibo. Entonces nosotros estamos limitados, muy limitados a lo que nuestros sentidos pueden percibir. Y ahí, hasta ahí llega nuestro aprendizaje. Y hay gran parte de lo creado que es ajeno. Por eso la Biblia dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Que hay una parte de la creación que es invisible, que nosotros no alcanzamos a comprender. Ahora, a ver, exactamente. Entonces, ahí están nuestros sentidos físicos incapacitando. Ahora, por eso nosotros necesitamos docilidad. ¿Qué es ser dócil? ¿O qué es lo contrario de ser dócil? ¿Ah? Bueno, ser dócil es ser flexible, ¿qué más? Manejable, y lo contrario, indomable. Perfecto, con ese término me quedo, Iván. Muy bueno. Entonces, indomable. Nuestro corazón es indomable. Nuestra mente es indomable. Es decir, estamos completamente convencidos que lo que nuestros sentidos nos dan es la verdad. Y sepa, por ejemplo, que la magia de los shows y todo eso se trata simplemente de engañar a los sentidos humanos. Y la Biblia dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, también sean seducidos vuestros corazones, vuestra mente. Fácilmente nosotros somos engañables. Y muchas cosas quedamos por ciertas. Y la verdad está en la palabra del Señor. Si usted quiere que sus ojos sean abiertos a la luz, si usted quiere que realmente tener unos ojos espirituales, que puedan concebir las cosas espirituales como reales y vivir a través de ellas, necesita acercarse y ser dócil a la palabra de Dios. Recibir con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. No se rebelde a las escrituras. Si alguien está dispuesto a ser enseñado por Dios, Dios ya le ha marcado un camino. Y ese camino le lleva a Cristo. Porque eso es lo que nos dice el texto. Que si alguien es enseñado por Dios, esa persona va a Cristo. Esa persona va a Cristo. Entonces entendamos una realidad, que la voluntad de Dios es que cualquier persona dócil que es enseñada por Él vaya a Cristo. Lo que quiere decir que las personas con apariencia de piedad o con moralidad, que se niegan a creer en Cristo y a recibirlo como Señor y Salvador, esconden tras esa máscara un corazón rebelde. Un corazón que no quiere dejarse enseñar por Dios. Porque cualquier persona, por más moral que sea, por más amable que sea, por más buena gente que sea, por cierto, cuando uno se muere, resulta que todo el mundo era buena gente. Pero cuando eso sucede, cuando una persona que socialmente es buena gente, pero a la hora de que se expone al evangelio es rebelde, es contumaz, duro, sepa que detrás de esa moralidad lo que hay es simplemente eso, un corazón duro, un corazón contumaz, un corazón, como decía Iván, indomable. Rebelde y soberbio delante de Dios. Las personas que se dejan enseñar por Dios pasan de manera natural y obligatoria por los pies de Jesucristo. Escuche bien, toda persona que en realidad tiene una relación con Dios y es dócil y se deja enseñar por Dios, llega a los pies de Cristo. Ese es un paso obligatorio para ser salvo. Y es Jesús entonces el pan del que participa todo el que es enseñado por Dios. Y la última verdad, Jesús es el pan que nos hace partícipes de su muerte y de su vida. Juan capítulo 6, versos 51 al 58. La última porción de este capítulo.
Juan capítulo 6, versos 51 al 58. Leemos igual de manera alternada. Yo soy el pan que vivo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Bueno, la encarnación de Jesucristo tenía un propósito mayor que solo traer al Creador a la dimensión material de los seres humanos. Era algo más grande. Porque el cuerpo humano de Cristo era una ofrenda. El cuerpo humano de Cristo era una ofrenda perfecta para ser presentada en sacrificio delante de Dios. Ese era el propósito por el cual el método era una encarnación. No podría venir Dios, que es espíritu, y simplemente presentarse como espíritu, porque el propósito de él era entregar su cuerpo. Así que cuidado con las creencias gnósticas que todavía desde los días del nacimiento del cristianismo fueron condenadas por los apóstoles, pero aún hoy en día se esconden detrás de un falso cristianismo y se promueven a las personas, y entonces usted ve por ahí letreros la gnosis. Conózcase usted mismo. Conferencias gratuitas. Cuidado allá. Hombre, es loco para venir a la iglesia que ve cuando los gnósticos. No, señor. Cuidado dónde se mete. Porque allí, ¿qué le van a enseñar a usted? Que Jesucristo, que el cuerpo es condenado, pecaminoso y es malo y hay que castigarlo y tal. Y como eso se parece un poquito al dualismo heredado por el cristianismo, entonces los cristianos se comen ese cuento y le termina enseñando a usted que una cosa era Jesús y que otra era Cristo. Que Cristo es verdaderamente Dios, pero que Jesús era un cuerpo humano tomado por un espíritu. Cuidado con esa enseñanza. Cuidado. Hermano, el cuerpo de Cristo era perfecto. El cuerpo de Cristo era sin pecado. El cuerpo de Cristo es una ofrenda para ser presentada a Dios. Y eso es una realidad que tenemos que entender. Y entonces, la encarnación de Cristo tenía ese propósito, un propósito sublime. Presentar una ofrenda perfecta por el pecado de los hombres. Un sacrificio perfecto delante de Dios. Y por eso es que él dice que mi cuerpo es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Ahora, el pensamiento natural de los seres humanos es: este hombre es caníbal y quiere mi cuerpo. ¿Verdad? Una cosa abominable, pensaron ellos. Es más, al hablar de comer su carne y de beber su sangre, las personas pensaron en la práctica del canibalismo inmediatamente y por eso decían: ¿cómo nos va a dar de comer su carne? ¿Cómo nos va a dar de beber su sangre? Ahora, hay que decir que el cristianismo inicialmente fue proscrito dentro del Imperio Romano con uno de los argumentos que se usaron fue: ellos son caníbales. Allá se reúnen y comen, beben sangre y comen carne, porque yo los he escuchado. Entonces, estaba eso como parte del discurso cristiano, y al no entenderlo, el mundo acusó al cristianismo al comienzo de ser caníbales. Esa es una de las acusaciones que el Imperio Romano impuso al cristianismo para hacerlo proscrito. Ahora, según el verso 53 al 57 que ya leímos, la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo es un requisito para la salvación. No tenéis parte conmigo si no comieres mi cuerpo, si no bebieres mi sangre. Pero eso adquiere mayor sentido con un episodio que sucede después, la institución de la Cena del Señor como una práctica conmemorativa de la obra de Cristo. En Mateo capítulo 26, del 26 al 28, dice que mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego tomó la copa, dio gracias a Dios, se las dio a los discípulos y les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces ahí tiene sentido lo que es la comunión en el cuerpo de Cristo.
Así como el cuerpo humano recibe su sostenimiento del pan que come, ¿no? Como dijo David, que estaba mucho pan de verdad, del pan que come, de eso recibe su sostenimiento. Así el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, recibe vida del pan del cielo. Recibe la vida del pan del cielo. Es una figura que podemos entender con claridad. Siendo por la fe partícipes del mismo pan, cada uno de sus miembros tiene su sostenimiento del Señor, del pan del cielo. Y la iglesia tiene comunión en Cristo por la fe que profesa. Miremos una cita más. Primero a los Corintios 10, 16 y 17. Leemos juntos. Primero los Corintios 10, 16, 17, leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esto es un asunto de la comunión que la iglesia tiene, de la unidad de la fe que la iglesia tiene. Un Señor, un bautismo, un solo Dios. La fe en Cristo Jesús. La iglesia tiene unidad de fe, de salvación. La fuente de la vida que sustenta a la iglesia y que la sustenta por la eternidad es Cristo. Y volvemos otra vez al punto, todo es Cristo. Es Cristo la fuente de la vida eterna y la salvación de la vida. Unidos por la fe a Cristo, somos participantes de su muerte y somos participantes de su resurrección y también somos participantes de su gloria eterna. Todo viene por la fe en Cristo Jesús. Y por eso termina el capítulo 6, el versículo 58, diciendo, este es el pan que descendió del cielo. Y más adelante dice, el que come de este pan, ¿vivirá cuánto? Eternamente. Pasemos allí, terminamos solo. Siendo, hermanos, que Cristo también descendió del cielo. Qué importante mirar al cielo, porque Cristo descendió del cielo enviado por el Padre Celestial para saciar y para salvar al ser humano, haciéndolo partícipe tanto de su sacrificio como de su gloria eterna. Qué riqueza tan grande desciende de los cielos, es nuestro Señor Jesucristo. Es lo segundo que vamos a estudiar. Ahora, la relación de Cristo con el cielo no termina ahí, porque Cristo no solo descendió al cielo, sino que regresó a los cielos. Está en los cielos intercediendo por nosotros y volverá desde los cielos. Amén. Y le esperamos. Pongámonos de pie, de gracias. Padre Celestial, Señor, damos gracias por tu palabra y por la vida que nos da por medio de Cristo, por la esperanza de la vida eterna que viene